Bueno, yo siempre empiezo un poquito más de atrás. Sí. Nosotros durante 34 años estuvimos regidos por la 23091, que era una ley producida en democracia y que no había traído aparejado ningún tipo de problemática en el mercado. Ajá. No tenía ninguna acción por parte del Estado, muy poca intromisión por parte del Estado en el acuerdo entre privados, y no habíamos tenido problemas. Allá por el año 2012-13, si vos lo recordás, empezamos con el tema de el nuevo Código Civil y Comercial. Sí. Los redactores del Código Civil y Comercial, que nosotros oportunamente desde La Plata, conjuntamente con el Colegio de la Provincia de Buenos Aires, que yo soy parte, formamos parte de las comisiones y de las audiencias públicas para la redacción del mismo. En el mismo se introduce el capítulo de la locación. Ajá. Y se deroga la ley 23091, que era la que había regido durante 34 años las locaciones. En ese contexto, nosotros se introdujeron todas las cuestiones del momento y que eran pertinentes reacomodar en la ley, en una ley de 34 años que tenía sus cuestiones que había que retocar. Claro. Se retocaron y se incluyeron dentro del capítulo de la locación. Eso fue en el 2015, cuando se promulgó el mismo. De ahí en adelante comenzamos a trabajar con el Código Civil y Comercial para las locaciones comerciales y de vivienda. En este contexto llegamos al 19, en donde allá por la elección medio término y propuesto por Cambiemos, se introduce una reforma a la ley de alquileres, que en realidad está mal dicha la reforma a la ley de alquileres, porque la realidad es que es la reforma al Código Civil y Comercial. Ajá. Se reforma artículos del Código Civil y Comercial donde se había introducido la locación. Creíamos, y para ese entonces pusimos de manifiesto nuestras cuestiones, que no estábamos de acuerdo con un par de puntos en los cuales se siguió adelante y en un par de oportunidades perdió Estado parlamentario la misma, producto de nuestras iniciativas y de nuestras propuestas. En ese contexto llegamos al 19, donde sale con media sanción, allá por el 18, la reforma de la 27551, que reformaba el Código Civil Comercial. En el 2020, ya estando en estado excepcional por la pandemia, se lleva adelante la promulgación, se trata en Senado y se aprueba en mayoría, ya con una nueva conformación del Senado Nacional, porque ya ese entonces estaba gobernando desde finales del 10 de diciembre del 19 el nuevo gobierno, claro. Había dejado Macri, había entrado Alberto Fernández, y la legislatura, el Senado, que tenía en sus manos la media sanción de diputado que había producido el gobierno anterior, lo lleva adelante entendiendo que era la reforma necesaria para poder llevar adelante el estadio de la pandemia, y nosotros volvimos a manifestar que estaba totalmente equivocado el enfoque, porque estábamos dentro de un estado gobernado por decretos de necesidad de urgencia, claro, en el cual, excepción, claro. Y de necesidad de urgencia, y se habían decretado inclusive la promulgación, la derogación de algunas cuestiones, y se había puesto en cuestiones otras leyes. En ese contexto se había extendido los contratos por decreto, se había congelado el precio de los mismos, estábamos en un estado excepcional. Claro. Se promulga el 30 y se pone en funciones, se publica en el edicto a partir del 1 de julio del 2020 y se pone en funciones y se pone la ley activa. Por eso decimos que este 1 de julio se cumplieron los 3 años, claro. Y se vencieron los primeros contratos de esa ley. Claro. ¿Qué fue lo que está mal en esa ley? Volviendo a tu pregunta, es lo que dijimos en principio y lo que dijimos o estuvimos durante todo este tiempo, que fue mal promulgada en un momento inadecuado, con una alta inflación, con una economía descendente y con una intromisión muy grande del Estado sobre los contratos entre particulares. Esto automáticamente desalienta la inversión y desalienta la posibilidad de entregar nuevos inmuebles al mercado de la locación. El mercado de la locación, para que se entienda, es una cuestión, no es una foto. El déficit habitacional no es una cuestión que se puede medir y decir en los próximos 5 años va a ser de esta forma. Es creciente, claro. Es día a día creciente. En consecuencia, cuando se para la oferta, se congela la inversión,
en el contexto que estamos viviendo y por no haber un acuerdo con la legislación vigente, se produce el faltante. Y al producirse el faltante, al subir la demanda y haber menos oferta, también suben los precios. Consecuencia, tenemos una alta inflación, superinflación, una gran devaluación, una pérdida del poder adquisitivo del salario, un mercado que no avala la legislación vigente y tenemos el combo perfecto. Un desastre. Un desastre. En consecuencia, proponemos desde el sector inmobiliario en forma urgente. Hay dos cosas que hay que hacer. Sí. No hay que hacer mucho más. Hay dos cosas que hay que hacer. Porque hay cosas que se pueden seguir surcando. O sea, no derogarla totalmente. No derogarla, porque si vos derogás volvés al Código Civil y Comercial. Claro. Sería más complejo. Si derogamos, volvemos al Código Civil y Comercial. También podría ser una opción derogarlo, pero a mí me parece con que reducir el local, la locación, de 36 a 24. Como era antes. Como era antes. Y dejar el pacto entre las partes o el mismo índice ajustable semestralmente. Claro. O el índice ajustable semestralmente, como se ajusta en toda la economía. No hay, el único rubro de la economía que no se ajusta, que se ajusta anualmente, es el alquiler. Claro. ¿Quién va a poner una casa en alquiler? Vos pensá, en la medida que se sigan retirando casas del alquiler y que no se siga construyendo con ese destino, con ese objeto, ¿qué va a pasar en el mercado? Ya lo vivimos hoy en las inmobiliarias. Hoy, en las inmobiliarias, yo te puedo hablar de la ciudad de Junín, el departamento judicial, el cual soy el presidente del mismo, pero te puedo hablar porque soy integrante del Consejo Superior de los 20 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. La requisitoria es de alto vuelo. O sea, estamos siendo requeridos para la alocación de viviendas y de locales inclusive, en gran escala, con una gran demanda, y no hay posibilidad de satisfacerla. Claro. En Junín hay casos de que están pagando el crédito UBA y además alquilando también, ¿o no? Hay algunos casos. También hay que destacar que cuando se trató de reformar el otro día, de proponer la derogación de la ley, fue yo siempre digo que en estas cuestiones de la legislatura muchas veces producir sin plantearlo con anterioridad, no producir la firma, que no venga del Ejecutivo o que no haya sido tratado oportunamente, es poco probable que pueda ser tratado en el recinto. Pero ahora se ha fijado una fecha del 23 de agosto y se ha logrado la firma para que sea tratado el 23 de agosto los proyectos. Proyectos que ya tienen por ambos bloques, tiene dos dictámenes, en minoría y mayoría. También se politizó este tema. Claro. Hoy ya está politizado. Sí. No estábamos pensando realmente, no se nos está escuchando realmente qué es lo que necesitamos. Y los que sabemos de esto, los que estamos en el mercado inmobiliario, los que convivimos con la oferta y la demanda a través de los años, somos muchas veces los inmobiliarios. Y se ha producido muchas veces un ataque sobre nuestra profesión en cuanto a pretender corregir honorarios, atacar nuestros intereses para de esa forma creer que van a paliar la situación de un locatario. No van a paliar ni la del locador ni la del locatario. El locador va a seguir sin poner su inmueble en oferta y el locatario va a seguir con la problemática que estamos hoy. También hay que destacar que la gran problemática de todo esto es la alta inflación que tenemos. También. Si no tuviésemos el desequilibrio macroeconómico que tenemos en la República por estos tiempos, que viene desde hace un tiempo prolongado, diría de unos cuantos años, no estaríamos hablando de esto. Sí, porque esto es el problema general. El problema general es la inflación reinante. Ahora, nosotros, ante todo evento, el tema de UBA, como vos me preguntabas recién, creemos que gracias a Dios, por la alta inflación, no ha habido una gran cantidad de créditos otorgados. Estamos hablando de 100.000 créditos a nivel nacional. Estamos hablando de que se promulgó una ley a nivel nacional para una problemática del AMBA y de CABA. Estamos hablando de cuestiones que muchas veces hay que verlas en un contexto general y puestas en número para saber de lo que estamos hablando y no desentender a la gente y no enfocar para un rumbo equivocado, y que inclusive muchas veces a los legisladores nosotros les manifestamos. No es lo mismo la problemática de la locación o de los créditos en el AMBA, en CABA, que en el resto del país. No hablo ni del interior de la provincia de Buenos Aires, hablo en el país en general.
Es difícil legislar regionalmente, entiendo. Se debe legislar nacionalmente. Yo creo que hoy recorriendo la legislación y reduciendo el plazo, como te dije, de 36 a 24 y planteando en el habitacional el arreglo entre partes, sería una gran solución en un gran porcentaje. Después debería ser de la macroeconomía un equilibrio en el largo plazo. Y el tema uva se ha propuesto, y hay una media sanción ya, para una desembolso por parte del Estado Nacional a través de un fideicomiso para sostener un porcentaje ahí que no supere de los ingresos de los tomadores el 35% originalmente como fue planeado. Cuando excede venimos a un 30% y se subvenciona un 5% por parte del Estado. La idea es que no avance sobre ese porcentaje, sobre el asalariado y sobre los tomadores del crédito. Claro, no, porque en algunos casos ya el 50%. Exactamente, se va a tratar de preservar eso a través de un fideicomiso producido por el Estado y de esa forma poder desandar. Daniel, ¿qué pasa con los que firmaron los 3 años? Por 3 años se cambia la ley. ¿Qué pasa? ¿Eso sigue vigente? Lo firmado con ley vigente perdura y se extiende hasta entonces. Claro, hasta que venza. Hasta que venza. Claro. Está hecho dentro de un formato legal, aceptado y aprobado en su momento. En este momento, si se lograra una reforma, se lograra paliar esta problemática, a partir de ese entonces, cuando se publica en el boletín oficial, a partir de ese momento, comienza a regir la nueva ley. Para casos nuevos, digamos. Para casos nuevos. Simplemente hoy estamos con esta problemática también de que ya no se renuevan más a 3 años los contratos. Claro. Primero que no hay movilidad, yo digo que la gente se queda donde está, por eso tampoco no hay nuevas viviendas, no hay gente que construya para alquilar, no hay nadie que compre para alquilar, no hay crédito hipotecario, hay alta inflación, en consecuencia los que están renovando dentro de los mismos inmuebles. La ley, la 27.551, introduce un formato de renovación por menor tiempo, renuncia al plazo mínimo legal por estar en tenencia de la cosa. Esto es bueno porque el que está dentro del inmueble puede producir una nueva locación por el término de 1 año, 2 años, 6 meses o 3 años si se pusiesen de acuerdo entre las partes. Y en este contexto, invertir en ladrillo es lo mejor también, ¿no? Digamos, porque vemos muchos edificios que se están haciendo en la ciudad. Obviamente es para un sector económico y social. Hay un sector económico y social que tiene siempre una amplitud económica, un rebalse de su productividad y de su desarrollo. En ese contexto, la capitalización a través del ladrillo lo ven como una de las mejores opciones, y esto está a la vista. Si uno se va a los números y ve históricamente los últimos 50 años qué fue lo que convino y dónde está la mayor capitalización, está en el mercado inmobiliario, en la tierra y en los productos que comercializan los martilleros y corredores públicos, gracias a Dios. Lamentablemente estamos atados a procesos donde se desconcentra puntualmente la inversión en el sector, producto de especulación, expectativa, falta de crédito, y en ese contexto estamos. Yo creo que recuperar la confianza, como le decía el otro día a un colega tuyo, es básico, sentar las bases del próximo gobierno de cuestiones que sean formalmente vistas por la sociedad y que se cumplan. En el corto y mediano plazo podemos recuperar un poco la confianza y podemos estar ante una nueva etapa floreciente para todos los argentinos y recuperar un poco el poder adquisitivo y el salario de todos nosotros, que hoy a vista estamos mucho más pobres que hace 10 años atrás, el total de la población. O sea, el mercado inmobiliario capitaliza para sectores que tienen un ingreso, alguno que tiene un ahorro, otro que ha heredado, alguien que tiene una capacidad o tuvo una capacidad en otro momento. Pero estamos hablando de un gran sector de la sociedad que tiene una problemática de la locación, que no puede pagar un alquiler, que le cuesta conseguir una casa, que no puede comprar un lote, ni hablar de los jóvenes que están empezando, que se le hace sumamente pesado poder lograr su primer vivienda, un primer terreno o la ilusión de poder proyectar algo en el mercado inmobiliario. Así crecen los barrios informales, ¿no? Las villas y todo eso en los grandes conurbanos, ¿no? Acá también lo vemos, pero en menor medida.
Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a vos.